señores, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEM. Hoy ya notarán que estamos en un lugar muy especial y ese lugar especial es el Santuario María Auxiliadora. Y solemos decir en la jaculatoria, María Auxiliadora de los cristianos ruega por nosotros. Estamos en compañía del párroco de esta comunidad, el padre Héctor Fariña. Padre, ¿cómo estás? Ya te debíamos una visita hace mucho tiempo y por suerte podemos estar hoy con usted. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí hoy. Y por supuesto, bienvenidos al Santuario de María Auxiliadora, la casa de nuestra Madre, que es la casa de todos. Hace poco estuvieron de fiesta. ¿Y qué fiesta, Padre? Efectivamente. Estuve en una de las misas y desbordaba el lugar. Sí, es así. El 24 de mayo este lugar se convierte en un polo de atracción y nuestra Madre atrae a miles de fieles y devotos ese día 24 de mayo. Así que todas las misas, 14 celebraciones eucarísticas, repleto esta iglesia. Qué gusto. Y bueno, le decía al Padre antes de comenzar nuestro programa, hablemos un poco de historia, ¿verdad? La historia de María Auxiliadora, ¿cómo surge? Y después hablemos un poco de la fecha también. Por supuesto. Esta advocación auxiliadora de los cristianos, en latín Auxilio Christianorum, en realidad es una advocación muy antigua. Hay que decir también que el pueblo cristiano, desde la iglesia primitiva, tiene justamente esta costumbre, esta fe, esta esperanza en ponerse bajo la protección de María. Pero es el Papa Pío V el que introduce por primera vez en el año 500 más o menos esta advocación a las letanías de la Virgen. Es que el Papa introduzca un título a las letanías es algo relativamente normal. El Papa Francisco hace un par de años atrás introdujo también una advocación que es a María como Madre de los Refugiados. Claro, por el contexto actual. Exactamente. Pero después es el Papa Pío VII, y ahí viene la pregunta de por qué el 24 de mayo, ¿verdad? El Papa Pío VII estaba prisionero de Napoleón. Y entonces se puso bajo la protección de la Virgen y le prometió a María que cuando sea liberado y llegue a su sede en Roma, entonces esa fecha iba a declarar una festividad mariana. Entonces el Papa Pío VII llega a Roma el 24 de mayo de 1814. Cuando hizo la promesa todavía no sabía la fecha exacta. Exactamente, sí, exactamente. Ahora, definitivamente es San Juan Bosco el gran propagador y promotor de esta advocación mariana. Sí, porque la siguiente pregunta era el vínculo entre Don Bosco y María Auxiliadora. Hablemos un poco de eso. En primer lugar, Don Bosco, como Juanito Bosco, como un muchacho del Piamonte, hoy norte de Italia, nace en una familia piadosa, aprende de su madre, Margarita, la devoción a María. Y a lo largo de su historia, esta devoción a nuestra Madre va pasando por distintos títulos. Pero antes de eso podemos decir de que él tiene una experiencia muy fuerte en el famoso sueño de los 9 años. Después a los amigos directores de cámara le vamos a pedir que recorran un poquitito el santuario y se van a encontrar con un mural que es el sueño de los 9 años de San Juan Bosco. Y ahí ocurre algo, ¿verdad? Porque es un sueño vocacional y es un sueño donde la dimensión mariana es muy fuerte. Como una llamada Exacto, al servicio de la exacto. iglesia. Pero voy a relatar brevísimamente porque tenemos poco tiempo, ¿verdad? Por favor, porque queremos saber algo de Exactamente. ¿Qué pasa en el sueño de los 9 años? Él se encuentra con un montón de muchachos que se están peleando
y que están blasfemando. Nosotros, gracias a Dios, en el Paraguay no tenemos la costumbre de la blasfemia, pero de repente en Italia, en España, hasta en la actualidad se sigue escuchando, ¿verdad? Entonces él, cuando se encuentra con esa situación, quiere parar la pelea, quiere parar la blasfemia, pero ¿cómo? Se mete ahí a pelearse con los muchachos, ¿verdad? Entonces en el sueño le aparece Jesús y le dice: no con golpes. No es la forma. No es la forma. Y entonces le da la indicación de que él tiene que hacer esa misión de transformar a esos chicos. A Juanito le parecía imposible, entonces ahí es donde Jesús le dice: yo te daré una maestra. Entonces aparece la Virgen en el sueño, ¿verdad? Y le va indicando que este es el campo de acción. Entonces esos chicos se convierten en fieras salvajes que después se convierten en mansos corderitos, ¿verdad? Entonces la presencia de María en la vida de San Juan Bosco es muy importante. Él le rezaba a la Virgen con el título de la Inmaculada, la Consolata, que es la devoción de esa zona. Pero en 1862, ante las dificultades que iba ocurriendo, entonces él les dice a los salesianos: la Virgen quiere que le llamemos auxilio de los cristianos, porque estos son tiempos difíciles y necesitamos acogernos bajo su protección. Mencionaste los salesianos. ¿En ese momento él era seminarista o ya era sacerdote? 1862 ya era fundador de los salesianos, ya era sacerdote. Así que la congregación ya estaba dando sus pasos. Sus primeros pasos. Exactamente. Entonces termina construyendo en Turín lo que hoy es la Basílica de María Auxiliadora. Que es un enorme santuario. Exactamente. Hermosísimo. Sí, y entonces ese es el centro mundial de la devoción a María Auxiliadora. ¿Cómo fueron esos primeros años de los salesianos con María Auxiliadora? ¿Alguna obra que podamos destacar? Por supuesto, vinculado casi siempre a la educación de los jóvenes. Exactamente, Don Bosco se va a distinguir por eso, por las obras de los oratorios, por las obras de las escuelas de arte y oficio, esa es la terminología que se utilizaba, y rápidamente la obra salesiana, la obra de Don Bosco, empieza a expandirse en Italia, en España, en Francia, y finalmente, hace ya 150 años, llega a América. Y es específicamente en Argentina, el primer lugar, en segundo lugar en Uruguay, donde los diplomáticos paraguayos, sobre todo el embajador paraguayo de Montevideo, conoce la obra salesiana. Y entonces hay una invitación de parte del gobierno, allá en el lejano 1894, hay una invitación para que los salesianos vengan a Asunción. Claro, al ver la obra en Uruguay, sí, es como que piensa un poco en su país, dice: ¿por qué no llevar a Paraguay? Y sobre todo porque estábamos pasando en ese entonces por un periodo de dificultades, un periodo de posguerra, de reconstrucción. Entonces era necesario una escuela de artes y oficios en Asunción en ese entonces, ¿verdad? Además de la labor espiritual, que era muy importante también. Exactamente, porque según el libro del padre Hein, en el Paraguay de la posguerra contra la Triple Alianza solo había 33 sacerdotes diocesanos y ninguna congregación, porque habían sido todos expulsados o secularizados en otra época. Entonces, después de los vicentinos que llegan para encargarse del seminario, llegan los salesianos. Y entonces empieza con la labor salesiana, que también se expande enseguida, se multiplica, se conoce, se promueve la devoción a nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos. Llegan al Paraguay los salesianos y podemos nombrar algunas de las primeras obras de los salesianos aquí en Paraguay. Claro, la primera obra, el Colegio Monseñor Lasaña. Monseñor Lasaña es el superior de los salesianos de Argentina, Uruguay y Brasil en ese entonces. Lo ordenan obispo y después la Santa Sede le da la misión de buscar también el obispo para el Paraguay y termina ordenando a Juan Sinforiano Bogarín. Muere desgraciadamente en un accidente de tren en Brasil. Y entonces, en homenaje a Monseñor Luis Lasaña, la primera obra salesiana del Paraguay lleva su nombre. Luego Concepción
seguidamente Salesianito, aquí cerca. ¿Qué servicios se ofrecían en esas primeras obras? Y en esas primeras obras, las escuelas de arte y oficio y por supuesto los oratorios festivos, que eran grandes espacios de promoción de la fe, de la cultura, del deporte. Eso te iba a decir, que a los salesianos le caracteriza mucho el deporte y también la cultura, ¿no? Hay orquestas juveniles, sí. Incluso a veces en las Eucaristías son animados por grupos juveniles con orquestas. Y en el Paraguay se hizo famoso el Paí Pérez, ¿verdad? Que recorrió todo el Paraguay con la música, con el teatro. Y actualmente, juntamente en homenaje a este gran salesiano paraguayo, la banda Paí Pérez. Banda Paí Pérez. Sí. Padre, y con el tiempo los salesianos están prácticamente de norte a sur, de este a oeste a nivel país. Sí, hoy día nos encontramos en el Alto Paraguay, donde la Iglesia ha confiado a nuestra congregación el Vicariato Apostólico del Chaco Paraguayo. Entonces ahí se trabaja con la población paraguaya, con los indígenas, exactamente. El obispo es salesiano justamente por esta misión que la Iglesia nos encomienda. Aquí en el Departamento Central... Monseñor Gabriel Escobar. Exactamente, sí. En el Departamento Central estamos en Upacaraí, en Fernando de la Mora, en Lambaré. En Asunción estamos aquí Monseñor Lasaña, Salesianito, en el barrio San Vicente, por supuesto Departamento de Concepción, en el Alto Paraná, en Mingaguazú, donde justamente María Auxiliadora es la patrona del agro del Alto Paraná. Sí, sí, feriado incluso de hecho departamental. Exactamente, una gran fiesta también en Mingaguazú, ¿verdad? Así que esa es un poco nuestra presencia y por supuesto en Coronel Oviedo y en Villarrica. En Oviedo tenemos el Instituto Agropecuario Carlos Fanel, tenemos nuestro colegio Don Bosco en Villarrica. No sé si me estoy olvidando de alguno, creo que estamos en... Pero casi en todo el país, ¿no? Como decía, de norte a sur, de este a oeste, ¿verdad? Y en el centro, en este caso Coronel Oviedo. Padre, el desafío de la educación, y sobre todo de la educación de los niños y jóvenes, en este tiempo donde la tecnología, las redes sociales también, no es que los niños consumen las redes, sino las redes le consumen a los niños. Hay una frase que dicen algunos educadores. ¿Qué desafío tan grande para una congregación como la salesiana? Efectivamente, además que esta crisis, si se quiere decir, de la educación, no es una crisis solamente local. Exacto. Es una crisis a nivel mundial. Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que no tenemos que caer en la desesperación. Es cierto que hay una frase que dice mal de todos, consuelo de tontos, ¿verdad? Pero digo que el abordaje de la educación de los niños y de los jóvenes en todas las épocas va a plantear desafíos. No es que en la época de Don Bosco era más fácil y en la nuestra más difícil, absolutamente. Era otra realidad con otras dificultades. Algunas incluso capaz similares a la de hoy. Exactamente. Es más, tenemos que recordar un poquitito Don Bosco recorriendo o visitando con San José Cafaso las cárceles. Es donde él se despierta esa sensibilidad preventiva. O sea, no tienen que llegar a estar privados de libertad, sino que hay que prevenir que lleguen ahí. Entonces, hoy es un desafío importante. Y con los últimos hechos que han sucedido en nuestro país, también hay que decir de que la educación es tarea de la familia en primer lugar y todas las otras instituciones estamos al servicio de la familia y de los niños y de los jóvenes, por supuesto. Pero así como no se puede delegar la catequesis a la parroquia totalmente, no se puede delegar la educación a la escuela o a las instituciones, ¿verdad? Cada uno cumple su rol. Exactamente. De hecho, nosotros hablamos, los salesianos, de la comunidad educativa pastoral, donde además de los estudiantes y docentes, también participa el estamento de los padres, el estamento no docente, el estamento de los exalumnos. O sea, somos una familia. Eso yo creo que tenemos que trabajar fuerte en este tiempo, ¿verdad? Padre, ahora hablando de familia, yo recuerdo mis padres
sobre todo papá rezaba mucho por las vocaciones sacerdotales y religiosas, sobre todo en el inicio del rosario. ¿Cómo estamos con el tema de vocaciones en la congregación salesiana? Y hay que decir de que estamos pasando por algunas dificultades. Por eso es muy importante que, en primer lugar, los salesianos nos renovemos. Nuestra misión es justamente ser Don Bosco hoy, y Don Bosco fue un santo. Así que la primera promoción vocacional va a ser el testimonio de vida de cada salesiano, por un lado. Pero por otro lado, la familia es muy importante en el discernimiento vocacional de sus hijos. Que los padres alienten a sus hijos, no precisamente tal vez a ser sacerdotes o religiosos, pero que alienten en primer lugar a tener objetivos, a tener un plan de vida, a tener aspiraciones, acompañar ese proceso. Y por qué no, una vocación a la vida consagrada, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Esa es la meta ciertamente de la educación salesiana, ¿verdad? Así. Las dos cosas. Padre, y tu vocación surge acá en el Colegio Monseñor Lasaña, ¿verdad? Efectivamente, yo estoy muy agradecido por la educación salesiana recibida. Soy exalumno acá de Monseñor Lasaña y en esa época la propuesta era muy variada, muy rica. Qué campamentos, qué retiros, qué grupos. Juveniles. Exactamente, que el apostolado. Exacto, yo particularmente era animador de Amigo Domingo Sabio. Entonces, en todo ese ambiente surge esta inquietud vocacional, ¿verdad? Hay un salesiano que me preguntó una vez, ¿y vos no querés ser animador para toda tu vida? Entonces lo que me estaba preguntando es si yo no quería ser salesiano para siempre. Y bueno, esa pregunta fue un poquitita... Exactamente, sí. Pero es una pregunta que hizo su trabajo, ¿verdad? Y acá estamos. Y nunca pensé que el niño que tomó su primera comunión un 24 de mayo iba a terminar siendo párroco y rector de esta iglesia. ¿Qué fecha? Exactamente. Una fecha simbólica, ¿no? En tu vida de juventud, de seminario, ¿quién fue tu modelo además de Don Bosco? Tengo que decir que aquí en Monseñor Lasaña tuve la experiencia de vivir con grandes salesianos. Le puedo citar al Padre Candia, que fue el que nos preparó para la primera comunión, pero el director de nuestro colegio en un momento dado fue el Padre Cristóbal López, que hoy es cardenal. Por supuesto, me considero un hijo espiritual del Padre Aguirre, que ha formado a muchísimas generaciones. Mi padre director en María Auxiliadora de Mingaguazú. Entonces le conoces perfectamente, sí, ¿verdad? Sí. Así que tuvimos grandes salesianos, por supuesto, el Padre Carlos Ein, sí, claro. Y una anécdota, sí, que yo asumo canónicamente la parroquia en el aniversario de fallecimiento del Padre Carlos Ein. O sea, el primer año de aniversario, 14 de octubre, yo asumo esta parroquia como párroco. 4 o 5 años más. Exactamente. Va a ser 5 años en este octubre. Qué gran sacerdote. Entonces, para mí eso fue un signo también, ¿verdad? Más todavía que venía en un momento de dificultad aquí. Recuerdo cuando le entrevistaba al padre, él le hacía una pregunta, nomás ya se iba, sí, 20 minutos te hablaba. Claro, y después ya... mirándole. Difícil de frenarle. De seguir escuchándole, por supuesto. Y bueno, padre, gracias por recibirnos en este lugar tan hermoso, tan simbólico para la fe del católico y sobre todo de los salesianos. Me gustaría que des un mensaje final para las familias paraguayas sobre todo. Bien, en primer lugar les quiero invitar a todos los que están mirando que si todavía no conocen este santuario arquidiocesano, les invitamos a venir. Aquí, sobre todo los domingos. Don Bosco y Humaitá. Don Bosco y Humaitá, enfrente del Monseñor Lasaña. Y una particularidad que este año de grandes aniversarios, 90 años de la parroquia, 20 años del santuario, descubrimos que la imagen que se encuentra en la capilla inferior cumplió este 24 de mayo 80 años. O sea que esa imagen tiene muchísima historia. ¿Cuánta gente habrá pasado? Hay una hermosa capilla acá abajo para los que no saben. Pero esa imagen les invito a visitar. Y por supuesto, una frase de San Juan Bosco que dice: confíen en María Auxiliadora y verán lo que son los milagros. Así que en la dificultad que cada uno
está pasando, ese es el momento de hacer un parate y confiarnos totalmente en nuestra Madre Auxiliadora. Hay una canción que tiene una frase que los salesianos recordamos muchos, que la santidad consiste En estar siempre estar alegre. siempre alegres, haciendo bien las cosas Que tenemos que hacer. Dice. Y cuánta falta nos hace, Padre, ¿verdad? Cada uno en lo que nos toca, en el rol que nos toca cumplir. La sociedad de hoy necesita de la santidad. Y la santidad no es algo así medio que no se entiende qué es lo que es, sino que es muy concreto. Es el cumplimiento de nuestro deber. Así es. Muy bien, Padre Héctor Fariña, párroco de la Parroquia María Auxiliadora. Gracias por estos minutos y por recibirnos aquí tan gentilmente. Gracias a ustedes y me despido invitándoles a todos a firmar digitalmente la iniciativa popular que se llama Costanera Sur, Monseñor Ismael Rolón. Yo creo que todos ustedes le conocen a este gran hombre de fe, hombre de iglesia, y ustedes van a poder firmar esta iniciativa entrando en tsje.gov.pi. Un merecido homenaje para él. Exactamente. Un gran Sí. pastor. Gran pastor. Muy bien, cerramos nuestro programa del día de hoy pidiendo a la Virgen María Auxiliadora que nos bendiga a todas las familias paraguayas. Que tengan un excelente domingo. Muchas gracias.